Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio el escritor y periodista Fabricio Mejía. Vamos a conversar sobre su última novela, Esa luz que nos deslumbra, un título hermoso que da cuenta de lo que fue el movimiento estudiantil popular mexicano de 1968. Fabricio, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, en Luis. este cruce de palabras. Espero que cuando terminemos la entrevista también me vuelvas a dar la mano. Ah, claro. Ah, bueno, vamos a ver. Fabricio, tú naciste en 1968. Participaste en el movimiento estudiantil universitario de 1986 y ahora escribes una novela sobre el 68. Hay quien dice que estás escribiendo la novela del movimiento que te habría gustado vivir. Sí, sí, bueno, yo creo que parte de la idea de que alguien que nació en el 68 escriba una novela sobre el movimiento estudiantil del 68, pues es la idea, digamos, de la nostalgia de lo que no te pasó y que tiene que ver con por qué escribimos, ¿no? Cuando uno hace una novela, bueno, tiene una pregunta que quiere formular adecuadamente, no espera, por supuesto, la respuesta, sino solamente formularla, la pregunta, y también un poco vivir lo que ya no se pudo vivir, ¿no? Paco Taibo escribe sobre los villistas porque pues, a él le hubiera encantado ser Pancho Villa. Y a mí no es que me hubiera gustado ser del Consejo Nacional de Huelga en el 68, pero sí estudiante, quizás como de la preparatoria, ¿no? De un comité de lucha. De un comité de lucha. O de la brigada Emily Kranz. Exacto, y haberme enamorado en una brigada y todo eso. Entonces, la idea, digamos, es... O las minifaldas. O las minifaldas, sí. Estaba yo viendo como el look, los dos looks que tenían las chicas del 68 en México. Uno era... El look, cuando se arreglaban, eran como Sharon Tate, ¿no? Tenían una pintura aquí. Y el otro era de hippie Janis Joplin, ¿no? Con los lentes estos amarillos, ¿no? No, me hubiera encantado eso. Pero también la idea es que es un movimiento, el mexicano, muy documentado, ¿no? No solamente, digamos, los 4 libros fundamentales del movimiento, que son el de Elena Poniatowska, La Noche de Tlatelolco, Días de Guardar de Monsiváis, La Estela de Tlatelolco de Raúl Álvarez Garín y Parte de Guerra de Scherer y Monsiváis, que son más bien los documentos Dejas fuera Los Días y los Años de Luis González de Alba. A mí Los Días y los Años me parece un documento sobre la cárcel, ¿no? Que no me interesa a mí tanto, sobre todo porque Revueltas ya lo había hecho magistralmente, en el ¿no? Apando. En el Apando. Me parece, por ejemplo, que las memorias de todos ellos, de todos los que cayeron en Lecumberri, pues la de Luis González de Alba me parece que es una más. Sé que para muchos va a ser, para los herético. Los que se sienten dueños del 68 va a ser una herejía lo que estoy diciendo, pero los invito a que lo relean y realmente para hacer una novela no sirve de mucho, ¿no? Los Días y los Años. Por eso no la meto en las novelas en los escritos fundamentales, ¿no? Se han producido, como tú dices, ensayos, crónicas y novelas, ¿no? La primera de ellas, esa novela nefasta, a la que haces tú también referencia, El Móndrigo, para desprestigiar el movimiento, pero después hay toda una serie de novelas que... Una de Avilés Favila. El Gran Solitario del Palacio, García Ponce, Rafael Solana, que entra a defender al gobierno mexicano. Luis Espota en La Plaza. ¿Cuál dirías tú que es el sello de tu novela en relación con las anteriores? Sí, bueno, está ya distanciada por mi edad, digamos, está distanciada de la polémica, digamos, de qué fue lo que sucedió en el 68 y sobre todo el 2 de octubre, ¿no? Estaba la verdad histórica, ahora se llama, que sigue manteniendo Juan Velázquez, el abogado de Luis Echeverría, que fue un fuego cruzado entre estudiantes y el ejército, pero eso ya nadie lo cree.
Pero todos esos libros son parte de la disputa por la verdad, ¿no? Y entonces se trataba de decir, a ver, eran los estudiantes estaban desarmados, que ahí, por ejemplo, Luis González de Alba ya en la locura, porque también tienen como, algunos del 68 tienen como una relación amor-odio con los sucesos. Y decía, bueno, yo conocí a alguien que traía una 22. Bueno, ese no era el tema es si los estudiantes habían disparado y el ejército les había contestado y había muerto la gente. No, la verdad es que estaba el ejército con órdenes de contestar un fuego y estaba el batallón Olimpia, que era parte del Estado Mayor Presidencial, que sirvió de francotirador contra los estudiantes desarmados. Y la intención de ese operativo era atrapar al Consejo Nacional de Huelga. Bueno, todo eso está ya dicho. Entonces yo ya tengo esa distancia. A mí no me tocó, entonces yo no tengo, digamos, filias ni fobias. Y por lo tanto, se me ocurrió escribir una novela que no tuviera la tentación de rellenar al 68 de nuestras angustias actuales, ¿no? Ni hacerlo un antecedente de la guerrilla, ni hacerlo un antecedente de la lucha electoral, ni hacerlo un antecedente del feminismo, ni nada de esas cosas con la que legítimamente rellenamos al 68 como mito fundador, sino rellenarlo de sí mismo, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo se sentía ir a dormirse al aula magna entre esténciles y pintura, ¿no? Y qué hubiera sido enamorarse en la huelga, qué hubiera sido eso de entrar al Zócalo en medio del silencio, en la marcha del silencio, y entonces rellenarlo de sí mismo. Pero ¿no? curiosamente arrancas tu novela y la culminas con el perfil de un personaje, Ledesma, Ajá. que espero no tenga nada que ver con nuestro común amigo Ernesto Ledesma. No, ¿verdad? ni es su papá, ni nada, ¿no? Nada de eso. Que es un funcionario de la Secretaría de Hacienda que se ve involucrado ahí en una historia por demás turbia, de investigar a los dirigentes a partir de la información de nuestros impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, arrancas tu relato con él y en el contrapunto tienes una serie de reflexiones internas, de monólogos de jóvenes, ¿no? Como el de esta muchacha que la presentas como una estudiante de teatro, ¿no? Ajá. Que hace una reflexión sobre las luciérnagas, ¿no? Sí. Y cómo las luciérnagas no iluminan el camino, pero uno las puede ver, y tú usas esos dos como metáfora de lo que fue el movimiento. Exacto. ¿En qué sentido son las metáforas? Sí, esas serían las dos metáforas que yo utilizo. La de las luciérnagas, que son prácticamente los movimientos sociales en México que no alumbran, pero sí sabemos que están ahí porque cada cierto tiempo despiden una luz, ¿no? Que es una luz siempre como de invitación, ¿no? Muy pocas veces les hacemos caso los que no estamos involucrados en los movimientos. Y por otro lado, la metáfora de Ledesma, que es el tartamudo, ¿no? Que es la historia mexicana que tartamudea porque se repite, ¿no? El 68 se volverá a repetir absurdamente en el 71, el mismo tipo de matanza, y se repetirá en Ayotzinapa, ¿no? Y entonces este país que se tropieza con la misma piedra, que yo digo que incluso siente cierta atracción por la piedra, está obsesionado con la piedra, pero se tropieza muy a menudo con lo mismo. Entonces tartamudea. Y Ledesma era una de las preguntas a formular en la novela. Era este burócrata, ahora le dirían Godín, de Hacienda, que se ve, digamos, involucrado en el movimiento sin entenderlo, sin saber qué es, sin querer. Creo que la pregunta era por toda esa gente en México que no se sintió moralmente responsable de que el gobierno de Díaz Ordaz metiera a la cárcel a los muchachos que protestaban y que los matara. Era por esa señora de Monterrey que cuando yo saqué la novela sobre Díaz Ordaz
me dijo, no, es que para mí el 68, no voy a leer su libro porque para mí el 68 es el Tibio Muñoz, es decir, la Olimpiada. Y entonces yo decía, bueno... El nadador que ganó... El nadador que ganó... La medalla. Por churro, igual que Ledesma, es decir, no tenía pensado que podía ganar y ganó la medalla de oro. Y entonces yo decía, bueno, ese México que estaba esperando la Olimpiada, efectivamente, ¿qué opinó del asunto? ¿No? ¿Cómo se acomodó después a la nueva situación? Porque después del 68 efectivamente viene una nueva situación que es horrible, tú lo sabes mejor que yo, que es de una represión brutal y de una intención de cooptar a ese movimiento, o lo que quedó del movimiento, y de impedir que se vayan a los sindicatos, que se vayan al campo, ¿no? Y entonces era una pregunta sobre eso. Y Las Luciérnagas y la estudiante de teatro, pues es mi otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con todo ese optimismo? Que además cada vez que yo escribía algo optimista en la novela, yo decía, esto es muy trágico en sí mismo porque el lector ya sabe qué pasó, ya sabe que el desenlace fue una derrota política, ¿no? Esta metáfora que usas de la luciérnaga, déjame hacer un contrapunto con algo que decía un viejo dirigente cafetalero, un mazateco de la sierra en Oaxaca, maestro bilingüe, que cuando se quería referir a las personas que él estimaba y que eran claves, él decía, es que ustedes son como luciérnagas, tienen luz propia. Entonces, a lo mejor esas personas no iluminaban, pero sí tenían esa luz que les venía del interior. ¿Lo mismo sucede con esos movimientos? Sí, bueno, yo creo que si juntas a todas las luciérnagas, se alumbran, ¿no? No sé, nunca las he visto como juntas, siempre las vemos separadas porque además la hembra es la que emite la luz para atraer al macho. Pero hay otra frase, no sé si es de Oscar Wilde o no sé de quién es, pero es una frase que dice que las luciérnagas son extremadamente atractivas en la noche, pero a la luz del día solo son gusanos, ¿no? No sé cuál de todas esas metáforas se puede utilizar o todas juntas, ¿no? Porque también parte de la idea, digamos, de los movimientos que no alumbran, pero sí iluminan, digamos, o que no deslumbran, como el 68 sí deslumbraba por la potencia. Parte de esa idea es que la oscuridad en sí misma, digamos, ¿no? No existe si no existe el contrapunto, la luz. El contraste. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Vamos a una pausa. A ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el escritor y periodista Fabricio Mejía sobre su último libro, Alrededor del movimiento estudiantil de 1968. Fabricio, a ratos da la impresión de que la estructura de tu novela es como una especie de tragedia griega, en donde hay 2 o 3 personajes principales, ¿no? Ledesma es uno de ellos, en fin, y luego hay un coro, ¿no? En este caso tú tienes 2 coros. Por un lado el coro del poder, ¿no? Donde reconstruyes los supuestos debates o elucubraciones que había entre los principales jefes políticos y militares, de un lado, y por otro lado el coro de la muchachada, de los jóvenes que están participando, ¿no? ¿Cómo le hiciste para reconstruir las elucubraciones de Gustavo Díaz Ordaz? Hay una parte que son sus discursos, pero hay otra, el contexto, todo eso que tú reconstruyes. ¿Cómo le hiciste? Sí, pues meterse en la cabeza de Díaz Ordaz o de Luis Echeverría implica, digamos, son varios niveles de
una acción de maldad, digamos, ¿no? ¿De maldad o de masoquismo? O de masoquismo, ¿no? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que Díaz Ordaz hace un mal trascendente, digamos, ¿no? Él quiere salvar a México de una conjura comunista. El presidente. Es el presidente que salvó a la patria, ¿no? Incluso él lo sigue diciendo hasta su muerte. Luis Echeverría y García Barragán, que es el secretario de la Defensa, y Corona del Rosal, que es el regente de la Ciudad de México, hacen el mal porque quieren ascender de puesto, quieren quedar bien con el jefe, que es el presidente, y Luis Echeverría es el más exitoso porque es el que logra la candidatura del PRI a la presidencia y llega a la presidencia de la República. Luego hay otros que solo obedecen órdenes, ¿no? Que es la tropa en Tlatelolco, en alguna medida los policías que se reportan por teléfono. Que se reportan por teléfono en conversaciones verdaderamente delirantes donde ya no se entiende bien qué están haciendo ahí con los estudiantes que una y otra vez les ganan, ¿no? Pues ellos conocen las calles. El control del centro, porque conocen las calles. Porque además también, bueno, la tropa venía de provincia, entonces no conocían la Ciudad de México, y menos el centro, que está complicado. Pero hay otro tipo de maldad que me costó mucho trabajo entender, y no sé si lo logré reflejar en la novela, que es la maldad gratuita, digamos. Por ejemplo, la del soldado que le destruye la cara a una edecán famosa, ¿no? Regina Teuscher, cuando ya tiene 6 balazos en la espalda, está muerta, al cadáver todavía le pega en la cara, ¿no? ¿Qué es eso? Yo decía, bueno, porque lo hace porque puede, pero también porque quiere violentar la belleza o quiere... Ahí no entendí, digamos, en qué nivel la maldad podría funcionar como... Pero digamos que en los demás casos, en los casos de los poderosos, se explica perfectamente qué están haciendo, ¿no? Están salvando a la patria o se están salvando a sí mismos, ¿no? Y aparecen también en tu novela intelectuales reconocidos que se acercaron al movimiento, ¿no? José Revueltas, por supuesto, el gran filósofo y novelista, ¿no? Roberto Escudero, que es como su escudero de Revueltas. Es su escudero, sí. Sacas ahí al sabio Monsiváis, ¿no? Ahí está al que Monsiváis. tú trataste tanto, ¿no? Y otra vez fabulas, imaginas lo que sucedió entre ellos y en esas reuniones, asambleas o en esos lugares donde dormían en la universidad de repente. Sí, por ejemplo, esa escena donde Monsiváis empiezan a decir, bueno, hay que apoyar al movimiento de los estudiantes, entonces se reúnen, está Leñero, está Manuel Felgueres, Monsiváis, Revueltas, y entonces, pero a la hora de asignar tareas, todo le toca a Revueltas, porque es el que está más comprometido, y ellos se van a la zona rosa, a un cóctel de Carlos Fuentes. Eso me lo contó Monsiváis, o sea, me decía, no, Revueltas sí realmente, sí ayudaba. Nosotros no teníamos madera de huelguistas, ¿no? Incluso yo le decía, bueno, pero tú y José Emilio Pacheco habían hecho una huelga de hambre a favor de los ferrocarrileros presos. Y entonces me dijo, me dijo, cuando Benita Galeana sacó unos chocolates como a la media hora, perdimos, ¿no? Benita Galeana, la épica luchadora comunista. Exactamente, que se supone que estaba ahí según Monsiváis. Entonces, ya que salió el libro, Elena Poniatowska me dijo, no, es una mentira lo del cóctel de Carlos Fuentes en la zona rosa, porque Carlos Fuentes nunca disparó. nunca pagó ninguna, nunca invitaba a ninguna cuenta en ningún restaurante. Oye, y también sacas a varios de los dirigentes, ¿no? De hecho, el título de tu libro está tomado del discurso que Búho, ¿no? El representante de la Escuela de Economía en el CNH, dijo en la Marcha del Silencio, ¿no? Exactamente. Retomas de sus propios testimonios los retratos que haces, o es también un ejercicio de fantasía. Sí, bueno, yo a Eduardo Valle, al Búho,
lo conocí bastante en alguna época, antes de la huelga de la universidad, porque en la huelga de la universidad él y Eberto Castillo estaban en contra de los estudiantes por alguna razón que nunca hablamos. Pero yo lo conocí bien y me parece, por ejemplo, que ese discurso de la Marcha del Silencio que hace Eduardo Valle es muy significativo de lo que sucedió, digamos, el 68, en el optimismo de ese verano, no parecía, digamos, que fuera a ser derrotado políticamente por una matanza. Pero Eduardo Valle, en ese momento de la Marcha del Silencio, que ya es septiembre, ya están amenazados por el presidente, están a punto de tomar las escuelas, la Universidad Nacional y el Politécnico, el Ejército. En ese discurso él dice, no dejemos que esta luz nos deslumbre, y a lo que se refiere es a ellos mismos. Es decir, nosotros podemos llenar el Zócalo y podemos estar llenos de ideas, de porvenir, pero no somos mayoría en el país. Y me pareció que era interesante la postura de Eduardo Valle en ese momento, siendo tan joven, que además venía de Sinaloa, hijo de un electricista, ¿no? de Luz y Fuerza, de la compañía de luz del centro del país, que pudiera ver, a pesar de que además era muy miope, ver eso, es decir, si quitamos esta luz de que podemos llenar el Zócalo, que la gente nos apoya, que nos aplauden, que le tiran macetas al ejército para defendernos, que nos traen comida, etcétera, no dejemos que eso nos deslumbre, porque el México diazordacista está compuesto no solamente de Díaz Ordaz y su gobierno, sino de las cámaras empresariales, de los medios de comunicación, de la Iglesia Católica y de mucha gente que está en contra, ¿no?, del movimiento. ¿Qué fue el 68? ¿Fiesta o tragedia? Yo creo que fue un mito fundador desde que las generaciones posteriores utilizamos para volcarle todas nuestras angustias presentes, ¿no? Ahora lo consideramos antecedente del movimiento electoral, digamos, del movimiento democrático electoral. Cuando pues, el 68 era tan puramente, digamos, un ejercicio de soberanía popular en la calle, sin convocatoria de ningún partido, de ningún sindicato. Se presentaban los estudiantes a insultar y a burlarse del presidente por primera vez, que no discutió, no necesitaba discutir su propia soberanía, y no discutía una vía, digamos, jamás se discutió la vía armada, jamás se discutió la vía electoral, no se estaba pidiendo un sistema de partidos, ni el IFE, ¿no?, ni autoridades electorales, ni tampoco se estaba discutiendo si se armaban y se iban a la sierra. Era un movimiento de soberano, digamos, donde uno se manifiesta para defender el derecho a manifestarse. En ese sentido, digamos, es el mito fundador de muchas cosas, de lo que quieras, de hecho, casi de lo que quieras. ¿Fue un movimiento político o un movimiento cultural? Yo creo que fue un movimiento cultural con una derrota política muy importante. Y se convirtió también en una victoria moral, ¿no?, de la resistencia, de la posibilidad de contestar a la autoridad, desde el presidente de la República hasta el papá de la casa, ¿no? ¿Y cuándo termina, desde tu punto de vista, el movimiento del 68? ¿Con la represión del 2 de octubre, con el levantamiento del paro de la última escuela, la Nacional de Maestros, en diciembre? En el 71, con la represión a los jóvenes en el día del jueves de Corpus, en el 1988, con el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, ahora con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. En el tiempo largo, ¿cuándo termina pues el 68? Yo quería terminar la novela en el 71, porque era la exhibición, digamos, más clara de que el Estado mexicano tenía esta táctica de reprimir... El tartamudeo. El tartamudeo, ¿no? Siendo el secretario de Gobernación ya presidente, hace lo mismo, ¿no?
Pero la terminé muchísimo tiempo después, como en 2006, termina la novela, porque yo creo que el 68, igual que Rancière, que el 68 no ha terminado, ni es algo que pueda terminar, porque en muchos sentidos se excede a sí mismo, digamos, ¿no? Esta idea de las dos libertades, ¿no? La libertad de luchar contra una tiranía, que era la del Partido Único en México, pero también la libertad creativa, la libertad de déjenme en paz para hacer las cosas con mis propios recursos, con mis propios medios, que ahora le llamamos autonomía. Esas dos libertades se exceden con mucho todo lo que podamos hacer en la vida real. ¿Es una luz que nos deslumbra? Yo creo que es una luz que nos alumbra. Fabricio. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Luis. Gracias. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. No deje de leer la novela. Eso.